Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and the media. Hello from the other side. I must have called another time to take over. Bien, iniciamos esta segunda parte en esta jornada de trabajo. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre el impacto de la administración Trump en América Latina y es un gusto saludar a Daniel Ikenson, a Axel Kaiser y un gusto también inmenso saludar a Hassam Nazar, director de la FM, vinculado con la emisora de la organización Ardila de la FM. Los estamos oyendo durante toda la mañana. Son los invitados para esta segunda parte. Repetimos el tema, el impacto de la administración Trump en América Latina. Hassam, bienvenido, es un gusto saludarlo. Saludamos también a los invitados. Hola, yo soy María Correa, la directora senior de estrategia en Concordia. Estamos encantados de esta alianza que tenemos con FENALCO para la Asociación Nacional de Comerciantes y este panel Nexus. Desde el 2017 tenemos un enfoque en Colombia y por eso este panel es muy importante para nosotros como esta organización. Hoy estamos con Matthew Swift, el CEO de Concordia, y vamos a proceder a hacer unas preguntas sobre cuál es la situación geopolítica entre Estados Unidos y Colombia. Matt, ¿cómo estás? Muy bien. Okay, so we want to get some perspective as an American of the geopolitics between Latin America, of course, Colombia, Venezuela, una perspectiva and the new U.S. administration. de la administración So, what are your de los thoughts on Estados Trump's Unidos. foreign policies Siento and how mucho, do you no see estoy this recibiendo affecting the sonido free en trade la agreement cabina. with the U.S. and Colombia? I think first and foremost, there's an enormous amount of noise going on today, right? This media landscape does not like the presidency of Donald Trump, and they do not like Donald Trump, the man. That's not to say that there haven't been mistakes and there haven't been errors, and that there certainly has been quite a lot of instances of at times inappropriate rhetoric that I think has been quite a negative. Now, but let's take a giant step back and think about what it is that everyone is talking about doing. In my view, I actually am quite optimistic for the future. I'm optimistic for the future of this administration. I'm optimistic for the future of our representatives on Capitol Hill, and I'm optimistic for our relationship with Latin America, the region, and Colombia. I think that there is a lot of noise and a lot of rhetoric, and everybody needs to take that with, as we say here, a grain of salt. I think that En cuenta. there is some elements that could be Existen reevaluated, algunos of the elementos que actual pueden trade ser agreement. reevaluados China con relación al was acuerdo de very libre important, comercio significant pride y to esto President es Bush, especially, muy who had championed it for a long importante para time. la And I think that, administración people should be worrying less y than they are about las these kinds of personas things at deben this moment in preocuparse time, to be menos honest por with you. estas cosas de lo que And lo you're están probably one of the haciendo. Americans that Probablemente know a lot about usted es uno Colombia. de los So, norteamericanos what que would be más your sabe de Colombia. recommendations ¿Cuál sería from su the current recomendación administration in de Colombia la and what actual they can learn administración en about Colombia y Trump's que tax pueden reduction aprender sobre la with companies? reducción tributaria de we've Trump needed tax en reform las for a very long empresas? time. Hemos necesitado una Tax reforma reform is the tributaria next thing durante on the muchos docket to take años. place in, Eso es lo próximo que se I'm va very a llevar a confident that cabo en it'll come out of Washington, committee, for D.C. sure. Estoy And that, seguro I que also, esa reducción va a genuinely feel ocurrir quite confident that, y tax reform will be successful. y sí, y Tax estoy seguro reform que la reforma in this tributaria va a country ser is meant to exitosa. achieve a La couple things. reforma Simplicity of the tax code, tributaria which puede Lord knows we lograr need it. muchas And, cosas. knowing about Colombia as I do, I think Bueno, some y en simplification in cuanto Colombia would not be a bad thing. a Colombia, I think that, sí sea algo de incentivizing Colombia, companies to bring a lot of y their la capital idea back to this country, es que is also muchas not a bad thing. empresas puedan I think regresar, that there retornar needs su to be some capital al adjustments país. to level the playing
Eso es algo que vale la pena. Hay que hacer algunos ajustes para nivelar el área de juego, el campo de juego en los Estados Unidos, y debemos ser el sitio más competitivo en el mundo y ser atractivo para países como Colombia. Aquí en Concordia, el tema de la crisis en Venezuela ha sido un tema muy importante. Hemos entrevistado a funcionarios de la OEA. ¿Cuál es la perspectiva con relación a Venezuela? ¿Qué piensa usted que va a ocurrir? ¿Y qué cree que pueden hacer otros países para ayudar a Venezuela en este momento? Esta es una pregunta sumamente complicada. Yo creo que hay un par de cosas. Primero que todo, siempre hay mucha charla sobre que ya se está llegando al final de la administración Maduro. Dictadores como Maduro a veces no tienen la capacidad de sobrevivir mucho tiempo, y eso es algo que nunca debemos olvidar. Habiendo dicho esto, lo que está ocurriendo en Venezuela es una de las peores tragedias que se está dando en el mundo, una crisis humanitaria, política, un liderazgo fallido, y esto requiere que los vecinos, la comunidad del hemisferio y el mundo adopten una posición de liderazgo en este sentido. Sin embargo, como todo, es muy complicado desde la perspectiva geopolítica. Yo pienso que la administración Trump ha comenzado a hacer algo y él lo ve como un momento muy estratégico para esto. Pienso que la región debe saber que esta administración quiere priorizar esto. Obviamente no son cosas sencillas, y para poder ser pragmático, pienso que el mundo tiene que hacer mucho como comunidad, y realmente si esperemos que ya llegue al final esa administración, y la comunidad global definitivamente tiene que apoyar a Venezuela. Segundo, yo pienso que nosotros como país, Estados Unidos, tiene que tomar una posición mucho más significativa, al igual que los vecinos, porque si nosotros dejamos de enfocarnos y dejamos de pensar en Venezuela, así es como puede sobrevivir. Entonces usted se ha reunido con muchos presidentes de empresas en Colombia. Sí, hemos hablado mucho sobre estos temas. Estos son momentos sumamente complicados. Y pues yo, como alguien que ha trabajado en los medios, permítame decirle que es un momento retante o desafiando para entender qué es la realidad versus lo que no es la realidad. Y sí, nosotros tenemos unos desafíos muy importantes, y hay unos problemas políticos también en el resto del mundo. Yo pienso que los Estados Unidos se siente muy orgulloso de su relación con Colombia. Estados Unidos es muy amigo de Colombia, y va a haber nuevas elecciones, y a pesar de nuevas elecciones, yo pienso que eso no va a cambiar. Y la verdad es que Colombia ha sido una muy fuerte, y Colombia siempre seguirá siendo amigo de los Estados Unidos. Sé que hay muchas historias que tienden a afectar esta relación, pero yo pienso que yo soy muy optimista con el futuro de esta relación. Buen mensaje. Entonces, muchas gracias, y espero que podamos seguir trabajando juntos. Okay, so we're going to start this conversation immediately in Vamos a English. comenzar este Let me diálogo en introduce, inglés. Quisiera presentarles a ustedes a Daniel Eakinson, quien es una persona muy importante en el Instituto Stifel en Washington. Tiene mucha experiencia en el comercio, y también
también tenemos aquí a nuestro invitado de Chile, Axel Kaiser. Él no necesita mucha presentación. Esta mañana ya él nos dio una presentación y vamos a tener un debate sobre la cuestión, sobre la administración de Trump en América Latina y en el mundo. Desde la última elección presidencial en los Estados Unidos hemos visto muchos cambios. Estos cambios han tenido mucha importancia en los temas sociales, económicos y políticos. Lo que nosotros tenemos ahora mismo son muchos debates sobre si Trump va a cumplir con todo lo que prometió durante su campaña, especialmente en lo que tiene que ver con el libre comercio, el acuerdo de libre comercio de los Estados Unidos, todas lo que tiene que ver con Venezuela, sanciones, y al mismo tiempo su discurso, su retórica sobre la inmigración y sobre la política de América Latina y del mundo. Él también ha expresado muchas veces que China es la mayor amenaza a la economía de los Estados Unidos. Debido a eso estamos en el momento perfecto para tener este debate. Creo que Daniel va a hablar durante unos minutos, más o menos 30 minutos, y luego vamos a comenzar una conversación sobre este tema. Daniel, usted tiene la palabra. Gracias, muchas gracias to Fanalco, Juan y Maria, all the others. That is the extent of my Spanish. Bueno, hasta ahí llega mi español. Mi madre es canadiense francesa y ella prefirió que yo estudiara francés en el colegio, pero la realidad es que tampoco hablo francés. Yo soy del Instituto Cato, como lo dijo Hassan. Para los que no saben, estamos comprometidos con la idea de gobierno limitado, mercado libre, libertad, y también ahí tengo el centro de estudios y nuestra misión es educar al público, a los legisladores sobre el beneficio del libre comercio y el costo del proteccionismo. Sé en qué están pensando, que me deben despedir. El proteccionismo es muy popular ahora mismo en los Estados Unidos, pero estamos haciendo algo al respecto, y yo comparto el optimismo expresado por el señor en el video. Bueno, yo voy a hablar sobre la política comercial de Trump y cuáles serían las implicaciones que esta política tiene para ustedes aquí, pues, en Colombia. En Cato nosotros defendemos el libre comercio. Y estamos hablando del libre comercio en los Estados Unidos, abrir nuestras fronteras, eliminar las barreras. Es bueno que otros gobiernos también abran los barreros, pero los beneficios del comercio vienen del lado de la importación. Así usted tiene mayor acceso a las importaciones, tiene mayor competencia, mayor escogencia, es una fuente de inspiración en la innovación, y la gente tiene más alternativas para gastarse sus ingresos en productos y servicios. Así que en Washington la gente pro comercio son los mercantilistas. Ellos quieren tener el mercado de los Estados Unidos protegido, pero eso sí, que el comercio esté abierto en el resto del mundo. Esto es algo que hemos visto lentamente con el tiempo, y tenemos hoy unas manifestaciones del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, y Trump representa un giro de 180 grados en la política comercial de los Estados Unidos. Estamos regresando 90 años a la administración Hoover. Los presidentes demócratas republicanos desde el principio de los 30 han defendido la globalización, la liberalización del comercio, han reconocido las virtudes del intercambio y han promovido las relaciones comerciales y los beneficios que esto relaciona para tener buenas relaciones con las naciones. Ahora tenemos un presidente que tiene una visión mundial totalmente diferente. Él ve el comercio como algo que no beneficia a todo el mundo,
America against Team Es como el Mexico or equipo Team de China or Norteamérica Europe. versus el equipo de México versus el equipo de Europa. O sea, las importaciones es lo que no nos conviene. Entonces, tenemos un déficit en términos generales. O sea, esto quiere decir que estamos perdiendo ese comercio con esta administración y más que todo porque el equipo extranjero está haciendo trampa. Esa es la narrativa que tiene el presidente. Y también tienen este punto de vista y esto tiene argumentos nacionalistas que el comercio mata las plantas en Estados Unidos, que le quita el empleo a los norteamericanos. Y hemos establecido nuevos récords en nuestras exportaciones, retorno a las inversiones, valor agregado, solamente que lo estamos haciendo con menor número de empleados. Eso se llama ganancias en productividad. Eso es lo que se quiere, ese es el objetivo de la economía, solucionar los problemas de escasez y la liberalización del comercio ha contribuido significativamente a eso. Lo que necesitamos es tener personas que pierden su trabajo por el comercio, por la tecnología o por cambios en la demanda a los consumidores. O sea, tenemos o necesitamos una economía que pueda volverle a conseguir empleos a esas personas rápidamente. Eso lo teníamos en el pasado, pero ahora hay una como disrupción en esto. Entonces hay que tener medidas adaptivas para que los desplazados de su empleo puedan regresar. La administración también habla de la tercerización como algo terrible y las compañías de Estados Unidos han transferido su cadena de suministro a otro lado, quieren utilidades para poder invertir más en los Estados Unidos y en el exterior. Entonces ha habido amenazas en cuanto a impuestos, a la otra parte crucial del argumento que escuchamos de parte de Trump y de otros miembros de la administración es el argumento de la soberanía, que la Organización Mundial del Comercio afecta a la soberanía de los Estados Unidos y tenemos que cambiar esas cosas. Existe una amenaza en el sistema comercial. Si Estados Unidos va a permanecer en la Organización Mundial del Comercio, si Estados Unidos va a continuar con los acuerdos de libre comercio que han firmado. O sea, que ahora que ya yo he establecido las cosas negativas que hay que considerar, el hecho es que créalo o no, no tenemos proteccionismo desde Trump, o sea, no tenemos nada nuevo, nada fuera de lo ordinario. Sí, él sacó a los Estados Unidos de la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo comercial muy importante, y esto hace que Australia, Nueva Zelanda y los socios acá en América Latina, o sea, ya no esté ahí. Eso es un error. También estamos hablando de un arancel de 35% a México. Se salió de NAFTA y no ha fortalecido las disposiciones de los Estados Unidos y también las restricciones sobre quién puede participar en estos procesos de compra. O sea, esto es algo que no se ha dado en los Estados Unidos. Él dijo que nada más íbamos a usar acero los Estados Unidos en los gasoductos. Eso tampoco se ha dado. O sea, que hasta ahora mismo él ha ladrado más de lo que ha mordido, por decirlo así. O sea que Trump se ha dado cuenta que hay costos relacionados con estas ideas políticas y nosotros vamos a aumentar las barreras al comercio. Hay una cantidad de compañías aguas abajo que dependen de productos importados. Los Estados Unidos importó $2.2 trillones en bienes y estos son bienes intermedios o equipo de capital, los equipos que utilizan para producir los productos. O sea que si él pone un arancel de 10% a las importaciones, obviamente el costo de fabricación de las compañías de los Estados Unidos va a aumentar considerablemente y va a haber retaliación. También estamos hablando que exportamos $1.5 trillones el año pasado en bienes, o sea que estamos hablando de una pérdida de 150 mil millones en ingresos. O sea,
es una pérdida en ingresos, hay un aumento también en costo. Estamos hablando de una reducción en las utilidades de 260%. Entonces, sí, para todo el sector, o sea, la mitad de las utilidades del sector van a desaparecer. O sea que yo creo que él está aprendiendo, ha sido aconsejado sobre sus ideas que no van a funcionar. Entonces ahora vamos a revertir esto. Sí, obviamente hay muchas nubes grises en el horizonte. Los Estados Unidos está considerando imponer aranceles masivas al acero. También están preocupados por la dependencia de los Estados Unidos en acero del exterior. Ya hemos restringido las importaciones de acero de los mayores productores. O sea, estamos hablando de todo tipo de acero. Entonces, y por eso se tienen estas leyes anti-dumping. Estamos hablando que la industria del acero representa 0.2% del PIB de los Estados Unidos. Las compañías que dependen del acero para tener sus utilidades, estamos hablando del 5% y ellos emplean 56 trabajadores de cada uno que trabaja para la industria automovilística. O sea, tenemos que un abogado que representa la industria del acero. O sea, él ha dicho que hay 7 personas en altos cargos, de pronto son presidentes de industria de acero, abogados de la industria del acero, y ellos están y dicen que se están enfocando en eso y lo demás se está como desbaratando. Hay amenazas de salir del acuerdo de libre comercio con Corea. Eso también puede ser problemático. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Lo que más me preocupa, sin embargo, es que parece que entre los Estados y China hay un cambio y donde vemos que es más factible o más posible que vamos a descender prontamente en ese abismo con relación a las relaciones comerciales entre ambos países. También tenemos preocupaciones con el acuerdo de libre con la organización y todo lo que tiene que ver con los aspectos legales de la Organización Mundial del Comercio, que pues se supone que van a cambiar esta regulación y dicen que a lo mejor sale de la Organización Mundial del Comercio. La OMC durante muchos años hicieron que se revisaran todas las decisiones contra los Estados Unidos por un panel de jueces para ver si había un sobrealcance. Entonces, de eso dependía si salíamos de la OMC. Entonces, eso es un problema potencial que vemos. Mientras tanto, durante los últimos años, hasta este año, vemos que los flujos de comercio internacional han bajado, el proteccionismo ha aumentado y los países han estado luchando para poder tener acuerdos bilaterales, multilaterales, o más que todo bilaterales, porque el sistema multilateral, esas rondas de negociación que tuvimos hasta 1994 no han producido nuevas liberalizaciones últimamente, o sea que hay mucho esfuerzo enfocándose en estos nuevos acuerdos comerciales. Los Estados Unidos y Colombia tienen un acuerdo comercial en el 2012, después de 5 años de espera para que la política cambiara en los Estados Unidos. Finalmente se llegó a ese acuerdo. Ese acuerdo no es que no ha sido exitoso, bueno, no han habido tantas fricciones, pero el comercio entre los Estados Unidos y Colombia ha bajado durante estos últimos 5 años, y la razón de esto es que hay mucho comercio en petróleo y productos de petróleo, y el precio del petróleo ha caído significativamente, o sea que esto ha tenido un efecto en los flujos comerciales. Los Estados Unidos ha invertido en Colombia más o menos 6.2 millones de dólares en inversión extranjera directa, más que todo en manufactura, minería, finanzas. Era más alto en el pasado.
era como 5.7 mil millones de dólares, o sea que esto ha bajado también. Hay una gran cantidad de competencia para atraer inversionistas alrededor del mundo y la inversión fluye a aquellos países que son los más atractivos para la actividad que se va a realizar, o sea que países que tienen algunas regulaciones con menos impuestos, buena infraestructura, trabajadores con las destrezas idóneas, tienen el Estado de Derecho. Las compañías norteamericanas no quieren invertir en países donde existe la expropiación o donde hay mucha incertidumbre, donde hay menos aranceles. Eso siempre ayuda a atraer mayor número de inversionistas con estas cadenas de suministro globales que tenemos hoy en día. O sea, usted tiene que volverse atractivo para los inversionistas y eso es una prima en sí. Los países no tienen que construir de cero su base de producción. Usted puede formar parte de estas cadenas globales de suministro. Para competir por esa inversión es sumamente importante. Colombia es parte de la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo comercial muy impresionante. Colombia, Perú, Chile y México. Costa Rica y Panamá parece que quieren unirse prontamente. Nueva Zelanda y Australia lo están considerando también. Este acuerdo es bastante ambicioso, está tratando de lograr una integración profunda en la región, pide un libre flujo de productos, servicios, capital. Yo creo que es ambicioso, es el modelo perfecto. Y Colombia debe trabajar para poder capitalizar ahí. El 92% de los aranceles llegaron a cero cuando entró en vigencia. En el 2020 van a ser cero aranceles en esos 4 países. Otra cosa que puede ser de gran utilidad para Colombia, para que se enfoque en eso, hay algo que se llama el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC. Es un acuerdo que tiene que ver con los asuntos administrativos. Cuando hablamos de aranceles, cuando hablamos sobre libre comercio, estamos reduciendo el costo del comercio. Sin embargo, hay otros costos. El momento que le toma pasarlos por los sistemas de aduana, sea usted importador o exportador, también la infraestructura que conecta el interior del país con el puerto o los puertos, la corrupción. Yo considero que la facilitación comercial, o sea, si el libre comercio es como abrir la llave y que salga el agua, pero usted tiene una manguera conectada y la manguera está toda enredada, entonces la facilitación comercial está desenredando, entre comillas, esa manguera. Hay altos costos en los atrasos, en las demoras en el comercio. Este entró en vigencia hace un par de años. 2/3 de los miembros de la OMC tuvieron que aprobar este acuerdo de facilitación, pero Colombia aún no lo ha aprobado, no lo ha endosado, no sé por qué. Pero pienso que si Colombia se compromete totalmente con la idea de construir infraestructura, enfocarse en lo que se puede hacer dentro del país para atraer inversionistas, para facilitar la entrada y salida de productos, así va a ser mucho más fácil atraer inversionistas a Colombia. Haciendo ese tipo de reformas, mientras que al mismo tiempo se unan a este acuerdo transpacífico. Sí, o sea, ya Chile, Perú y México ya forman parte de la alianza junto con Colombia, pero poder tener 2 países más, esto se constituye en un puente, un mejor puente, un puente más grande para que Colombia pueda exportar e importar de China y de otros países. Parece que hay algunos compromisos que hay que legalizar con anterioridad y a lo mejor este es un tema que ustedes pueden tratar con los hacedores de política aquí. Yo no veo
a Colombia en riesgo a partir de la posición nacionalista de Trump o a partir de esas políticas proteccionistas de Estados Unidos. El comercio entre Colombia y Estados Unidos más o menos está en equilibrio. Creo que Estados Unidos tiene excedentes allí. Entonces, yo no veo ese riesgo. Obviamente hay algunos puntos que surgen del acuerdo comercial, como las reglas de origen con relación al sector de vestimentas. Sí, o sea que esto tiene un tratamiento especial. Sin embargo, Estados Unidos ha impuesto unas reglas muy estrictas. Los Estados Unidos también tiene algunos problemas con la propiedad intelectual. Ayer, o bueno, a principios de esta semana, no fue un tema, un problema comercial, pero hubo algo de fricción, y es una gran preocupación aquí. Trump dijo que iba a reducir algunas cosas por los problemas de narcotráfico, por los aumentos en el área cultivada, que no se ha erradicado suficiente coca, que no se están usando los métodos adecuados. Entonces él dijo, vamos a tener que revisar la financiación que ofrecemos. Trump dice muchas cosas, cambia de opinión al día siguiente, él pone un trino, entonces luego sus asesores tienen que trinar algo opuesto a lo que él ha dicho. Sí, son cosas que usted debe mantener en su radar, pero yo no creo que debemos reaccionar ante todo lo que hace y dice Trump, porque gran parte es como cuando su hijo de 3 o 4 años quiere un juguete, es más o menos la misma posición. Enfóquese en lo unilateral. O sea, enfóquense en que ustedes quieren ser un país que quiere competir, han hecho un trabajo excelente en los últimos años, pero ustedes no tienen que depender de Washington o de Beijing o de Bruselas o de Ciudad de México para que los negociadores comerciales lleguen a un acuerdo. Hay una cantidad de medidas unilaterales que ustedes pueden adoptar. Bueno, voy a parar aquí. Muchas gracias por su atención y ahora vamos a tener un conversatorio. Muchas gracias. Thank you. Okay, we're going to start this conversation having three Bueno, main muchas topics, and gracias. after listening Vamos a to you comenzar and esta what you were conversación saying, con 3 temas. I remember one thing that Axel, our yo prior guest recuerdo was saying algo que again. dijo Gloria nuestro Álvarez. She was talking nuestro about invitado. populism. Se estuvo hablando But we sobre have to populismo, define what is Donald pero Trump. tenemos Donald que Trump is a definir Republican. a Donald He's out Trump. of Es the un establishment. republicano, está por He is fuera del someone establecimiento. Él es doesn't know many alguien things about que no economy. conoce mucho He's a sobre la successful economía, es un He's someone with empresario experience in politics right exitoso, now. He's doing a es lot una of persona agreements con with Democrats. experiencia en política, está So, llegando a what is Donald algunos Trump? acuerdos con los demócratas, Before pero ¿qué having an es o quién influence on es the world Donald and Latin Trump America, we have to antes de find out ejercer una who is he influencia en América politically. Latina y en el mundo? Pero desde el punto de vista político, ¿quién es Donald Trump? Bueno, Donald Trump siempre tiene la retórica en cuanto a populismo, pero las personas se les olvida que no es lo mismo ser un populista en los Estados Unidos, donde hay instituciones, donde se tiene Estado de Derecho y cortes que evitan que usted haga cosas tontas, donde no se tiene estas instituciones solucionadas. Por ejemplo, en el caso de América Latina, Colombia, Chile y toda la región, el riesgo es muy alto porque no tenemos Estado de Derecho. Tenemos un Estado de derechos que es diferente o Estado de legalidad. O sea que todos estos payasos lo que hacen cuando llegan a la administración es que emiten leyes para aumentar su poder. Por eso es que tenemos mayor modificación de constituciones que en el resto del mundo, inclusive más que en África, porque cada vez que tenemos un líder populista
Él quiere redactar una nueva constitución, crear una nueva república, y se les olvida que las constituciones están ahí para limitar el poder del gobierno y no aumentar el poder del gobierno. Yo pienso que Trump habla mucho. Yo no creo que él se cree todo lo que dice. O sea, él es el rey de cambiar de ideas. De hecho, él fue un demócrata durante mucho tiempo. De hecho, él apoyó demócratas. Inclusive él apoyó a Hillary anteriormente. O sea, yo nunca sentí temor por Trump. Obviamente, sí me da miedo que empiece una guerra nuclear con Corea del Norte. Eso sí es algo que nos debe preocupar. Pero mis amigos mexicanos, ellos estaban muy preocupados con el acuerdo de libre, pero ahora están relajados porque ellos ya entienden lo que usted acaba de decir, que él es una persona que habla mucho pero no hace mucho, y cuando él trata de hacer algo, él para por lo de esas instituciones. Podemos decir que en América Latina existe la sensación que durante la administración Obama, la política extranjera de los Estados Unidos se enfocaba en el Medio Oriente, Irak, Afganistán. Ellos sentían que los líderes de América Latina habían sido sacados de esa imagen, y que Trump está tratando de destruir todo lo que hizo Obama, destruir el legado de Obama. Por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Trump mencionó mucho sobre la pared y dijo que los mexicanos, el muro, perdón, y que los mexicanos tenían que pagar el muro, que vamos a cambiar las reglas del Acuerdo de Libre Comercio y vamos a sacar las compañías de México, llevárnoslos a Chicago y a otros estados del norte. Daniel, ¿usted qué piensa sobre esto? Sí, ciertamente él ha estado usando esa retórica. Yo no creo que él es consistente desde el punto de vista político, no tiene la filosofía. Él era demócrata, ahora es republicano, y ahora tiene un romance con Chuck Schumer, que lidera a los demócratas en el Senado. Y en cuanto al tema de la inmigración y también sobre el acuerdo de libre comercio con América de América del Norte, Trump hizo lo que prometieron hacer Obama y Hillary Clinton para reabrir el acuerdo de libre comercio de América del Norte. Una semana después de que Obama subió a la presidencia, él llamó al presidente de México y al primer ministro de Canadá y dijo, no, estaba tomando el pelo. O sea que Trump tiene, o sea, ya él reabierto lo de NAFTA, y lo cómico aquí es que él dice que el NAFTA es el peor acuerdo que se haya negociado, y también el acuerdo del Pacífico. Él dijo que era la violación de su país, pero ahora se ha reabierto lo de NAFTA, y ahora la renegociación es para darle un giro a este acuerdo de libre comercio. Es difícil decir si él es un republicano. Él ha apartado a muchos miembros del Senado, o si él es un demócrata. Yo pienso que él tiene un objetivo en mente, y no es un objetivo noble. Él quiere que lo amen, él quiere que lo santifiquen. Sí, eso es lo que quiere todo político, que lo quiera. Hay un punto específico en NAFTA, y es el capítulo 19 de este Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Estaba diciendo que los miembros de NAFTA establecieron su mecanismo para solucionar los problemas comerciales, y esto es parte del capítulo 19. Trump prometió cambiar esto. ¿Será factible que México se preocupe por esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con Trump sobre esto. El capítulo 19 no es bien explicado en NAFTA. Este ofrece unos paneles de NAFTA
anti-dumping para and countervailing duty adjudicar issues. algunos puntos relacionados con el States Commerce anti-dumping. Department El will, Ministerio de will come up with an Comercio de anti-dumping Estados measure. Unidos va a adoptar una medida 10%, anti-dumping, creo and que es then de Canadians and Mexicans, if 10%, they y want los to appeal canadienses y it, México, they can go to the si NAFTA quieren apelar, pueden ir under our al constitutional panel de system, they're NAFTA, supposed to pero go bajo to the nuestro courts. sistema And every other country hay goes que to the ir courts. a las cortes, And y it en turns cualquier out otro that the país US se tiene courts que ir give a a la fair corte. shake Y to la verdad es que la Mexicans, Corte de los Canadians, and Estados all other Unidos foreign companies. In le fact, ha I'm le ha writing dado this como now. un sacudón a estas So compañías de it's not México, about de weakening Canadá. the anti-dumping O sea, law. no It's es not about debilitar la ley dictating to anti-dumping, Mexico City or no Ottawa es whether they dictarle can a have Ciudad de these México trade limiting y a laws. Ottawa si It's pueden tener how do estas you leyes adjudicate, comerciales, es cómo se pueden administrative level decisions that have been made. adjudicar las decisiones a To me, nivel it's administrativo que se consistent with toman. Para the mí, US esto es constitutional consistente structure, con la bring estructura the judicial constitucional function de back los to the US Estados Unidos, judiciary. recuperar So what do you la think parte about the judicial. situation Bueno, from ¿qué the piensa other point usted of de view? la One situación thing desde is el otro punto the de way you vista? describe Una Trump from cosa inside the United es States cómo and describe how usted maybe a he Trump dentro de perceived los Latin America. Estados Unidos y But cómo from the other percibe la optic, América how Latina. do you Pero think desde Latin otra America óptica, sees ¿cómo Donald piensa Trump? usted que América Especially when we Latina have ve a countries like Donald Venezuela, Trump, especialmente when we cuando se have tiene a different países situation como right now, Venezuela, even cuando in se tiene Colombia una with a situación government that diferente, is inclusive en discussing Colombia, con issues un with gobierno cocaine que está plantations, or even analizando temas Mexico relacionados after con las plantaciones the de coca, o many meetings México, that después de la Presidente cantidad Peña de Nieto has reuniones que with tuvo Donald presidente Trump, Peña or Nieto Bachelet con in Donald your Trump country. o How do you Bachelet en su think país. the region sees Donald ¿Cómo Trump? piensa usted que la región ve a I guess Donald it Trump? depends on which side of Yo the creo que political spectrum depende you de are. en qué lado del But espectro as far político se as encuentre free trade is usted en concerned, cuanto a libre it's comercio. interesting because Es Trump's rhetoric, interesante at porque least, la is very much in the Latin American retórica de tradition of Trump está protectionism, en la what we see tradición from latinoamericana Cristina de Kirchner, from the proteccionismo. Lo ha Perons in visto Argentina, from Rafael Correa Cristina in Ecuador, Kirchner from the left in en Argentina, general, with Correa the en exception of Ecuador y Chile, otros con la excepción where even de the left Chile, defends free donde trade, not the inclusive la extreme left, but izquierda defiende el libre comercio. so Pues, in that sense, I don't know, centro I izquierda por guess lo the menos. left would have to Entonces look yo up creo to que la Donald Trump and say, izquierda we tiene want, que protectionism, because that's sí, what mirar y they are decir asking si all the queremos time el in our proteccionismo, countries. porque eso es lo que But están of course they pidiendo don't todo do el that tiempo en otros because países, pero claro Trump está, has no lo something hacen, that's very porque Trump annoying, tiene algo que of es course, muy for the left, which is molestoso, he's not politically y es que correct. él no es correcto when it desde el comes punto de to gay vista rights and all político. O these sea que things, cuando Trump's hablamos de los very derechos de disruptive, los and so gays, he's Trump not es muy very, disruptivo admired by y no the es left, and it's admirado impossible por la because he izquierda, also y ran es for the Republican imposible Party, porque él and también representa al he's Partido also American, Republicano y and también in general, es Americans are not very, norteamericano, y en términos loved in Latin generales America. a los At norteamericanos no least se les in quiere many mucho en parts. América As far Latina, as Mexico por lo is menos en algunos concerned, países de I América think Latina. Trump México le has the preocupa effect of es esto, que encouraging Trump López Obrador, tiene tiene un efecto sobre his rhetoric, López anti-Mexican Obrador rhetoric, has y played su into the retórica hands of López antimexicana. Obrador, who has a very good shot Es of winning the next algo presidential election, which que would be molesta a a López disaster Obrador, for the country and for quien the puede region. ser el siguiente And, presidente, lo que sería un desastre with para el regard to país y para Venezuela, la I think región. actually Trump Con has been relación a much better Venezuela, than Obama, Trump ha sido mucho because mejor que Obama was Obama en very esto, porque soft. Obama fue muy As far as I blando. know, he never En really cuanto a condemned lo the que yo regime, sé, but he él thinks nunca se the opuso same al with régimen, lo Cuba, mismo con he- Cuba. you know, Obama broke a Obama long-standing tradition rompió una larga among tradición American presidents, entre los both presidentes de los Democrats and Estados Unidos, tanto They were not demócratas como going to republicanos. Ellos Cuba no iban a and, aceptar a you know, Cuba. in diplomatic terms and all this, Y en unless cuanto you a see- términos diplomáticos, some a changes menos que se happening within the regime a menos que se with regard to pudieran ver respect for human algunos rights and all these kind of cambios en el issues. régimen como Obama respeto a los changed derechos that. humanos. And the Y Pope, Obama Pope cambió Francis, esto, y el Papa was very Francisco instrumental fue in muy the approach instrumental between the Castro en el dictatorship acercamiento and the entre Obama administration. So, in la that sense, dictadura I de think, Castro y la I administración think Obama. Trump, En ese is sentido, to yo some creo extent que better, Trump and with regard to hasta Venezuela cierto and the punto es sanctions, mejor con targeted relación a sanctions Venezuela, for y en members of the cuanto Maduro a regime. las I think that's the right sanciones a thing los to miembros do, del and when régimen he de Maduro, condemns yo the creo que eso regime, es lo I think correcto. that's also Y the right thing to cuando do, él ha and condenado el régimen, yo creo
que eso es lo que hay que hacer y Obama no hizo eso. En ese sentido, yo creo que él está en lo correcto. Daniel, let's go back a little bit.
Bueno, Daniel, on vamos the a economy's retroceder issues. un poco. Vamos Trump a hablar has a sobre los proposal, puntos very económicos. Trump interesting tiene proposal, una and I would propuesta like to sumamente interesante explain a little y a bit mí me if that gustaría proposal explicar can un be poco si taken esa propuesta into Colombia. For puede example, ser llevada o about traída a companies' tax Colombia reductions sobre that la were mentioned reducción before, tributaria a las compañías que fue mencionado 35% anteriormente de to 35% a 15% para para tratar de conseguir más mercados, ser más competitivo. Él está tratando de hacer eso para, o sea, porque por lo menos con China. Esa política está correcta, eso es populismo. ¿Usted cree que esto se puede importar, entre comillas, a Colombia, competir con China? No, la política de reducción en los impuestos. Yo creo que hay una competencia tributaria alrededor del mundo y los Estados Unidos, o sea, tiene el impuesto más alto a las compañías en la OCDE y además tenemos un sistema de doble tributación, o sea que las multinacionales de Estados Unidos que operan en el extranjero tienen esa doble tributación, se pagan en el país donde están y cuando llevan su dinero a Estados Unidos tienen que volver a pagar impuestos. Estamos hablando de 3 trillones de dólares que están ahí. Y esos 3 trillones podrían regresar a los Estados Unidos para ser invertidos en producción y crear los empleos que cada político quiere ver creados. El video que vimos anteriormente, el señor tenía mucha esperanza con la reforma tributaria. La última vez que se hizo una reforma tributaria importante fue hace 30 años y tomó muchos años hacerlo. Los políticos, la política en Washington no es muy clara. Los republicanos han estado peleando entre ellos, están peleando con el presidente. Ahora Trump está alineado con los demócratas. Los impuestos a las compañías es una agenda, está en la agenda para los demócratas y si no se va a hacer antes de la siguiente elección, entonces vamos a tener un Congreso democrático, los términos van a ser diferentes. El aspecto más controversial del plan son estos temas, esos impuestos que se ajustan en la frontera. Los Estados Unidos se ha quejado de que los gobiernos que tienen IVA, entonces, o sea, tienen una ventaja con relación a los Estados Unidos. Los republicanos y el Congreso están buscando una manera de financiar este recorte de 35 a 15% y que sea pagado por los importadores extranjeros. Hay mucha controversia alrededor de esto, entonces no sé cómo van a poder financiar ese recorte de 35 a 15%. Sí, ahora la globalización sí, se está mirando al mundo entero, inclusive en cuanto al socialismo en Venezuela. Estaban invitando a China, a Irán, le estaban diciendo a Rusia, venga, vamos a hacer negocios en la región, y para Estados Unidos eso era como una amenaza. Ellos miraban eso con mucha sospecha, decían, ¿qué vamos a hacer para establecer una posición donde podamos controlar la región, pero también evitar que ellos entren a América Latina? ¿Cómo ve usted eso con Trump? Porque Trump está buscando algo, a pesar de que es muy conservador en cuanto a lo económico y en cuanto a lo que tiene que hacer el gobierno. Bueno, con Trump uno nunca sabe, es muy difícil predecir lo que él va a hacer. Usted no tiene ni idea qué es lo que él está pensando con relación a América Latina. Obviamente los Estados Unidos tiene grandes problemas en el Medio Oriente, ahora el caso de Corea del Norte, las tensiones en Rusia y con Rusia. Entonces yo no creo que América Latina esté en la agenda, por lo menos no es una prioridad. Sí, yo creo que están mirando más el Pacífico, los acuerdos transpacíficos. Bueno, desde la perspectiva comercial, el socio comercial o uno de los socios comerciales más importantes, China, Europa. Bueno, no sé ahora cuál es el déficit comercial con China, generalmente es muy alto. Y entonces los chinos le prestan a Estados Unidos para que Estados Unidos pueda gastarse el dinero. Entonces, yo creo que eso se llama Chi-América, es como una sociedad difícil de desatar. Entonces, hay que recordar,
No, We're eso gonna está finish with the raro. final That's question. the Chinese. Yeah. You have Sí, to esos son remember los chinos that que se están the US metiendo. is a- Ustedes it's a tienen country que that's recordar que very, Estados Unidos es leveraged. un They have país muy massive amounts of apalancado, debt, tienen both grandes public and cantidades de private. deuda So pública y these, privada. threats of O sea cutting que trade estas and all this amenazas de can be, reducir el can bring comercio a blowback at some point. pueden, You cannot do that. pueden I tener como un believe efecto it's very hard for a boomerang. country that Yo depends creo que on es very cheap difícil para un imports from China país and all que these depende de things importaciones to- baratas de to take the China, risk of, o sea, poder closing, the asumir trade el deals or riesgo imposing high tariffs and all this would be a imponer disaster for the aranceles US. más Just a altos. final Esto question, sería un very, desastre very para los quickly, Estados Daniel, Unidos. and Bueno, so Daniel y Axel, una Venezuela. última pregunta Colombia muy is something rápida. that Venezuela, we perceive para as, Colombia, as a pues neighbor, as the nosotros, closest neighbor. pues We es have para to pay nosotros a lot of el attention to what happens in vecino más Venezuela. cercano, pero The tenemos que economy prestarle already mucha collapsed. atención a lo que está ocurriendo en A Venezuela. lot Ya of la people from the economía countries colapsó. Mucha traveling elsewhere, gente they're arriving del to país Colombia in está difficult yendo a otros países, conditions, inclusive a situation. For Colombia, us, en as condiciones Colombians, we see them as extremas. brothers, Nosotros, and como we're trying to help colombianos, them los as much vemos as como we hermanos can, y tratamos de but the situation ayudarlos is really lo que complex. más podemos. Pero realmente la situación es Trump, do you bien think is compleja. doing the right things in ¿Usted cree Venezuela? que Trump está haciendo lo And the correcto en impact Venezuela? of the Y el situation, the economy in impacto de la Venezuela, situación, how o sea, we la as economía en Colombians, Venezuela, cómo the government nosotros, can como handle that. colombianos, cómo puede manejar You know, eso el gobierno. I don't think that the Trump administration is Yo no doing creo the que right la thing administración simply Trump because esté they haciendo don't lo have the right correcto, people sencillamente in porque no place. tienen There a are las so many personas vacancies idóneas at the State Department, en esos at the sitios. Hay deputy tantos secretary, the undersecretary level, puestos at que no Treasury, están at siendo Commerce. ocupados en el So, gobierno, en my concern about foreign tesorería, policy comercio. is the president Entonces, mi has preocupación en surrounded cuanto a himself la in the White House política with extranjera generals. es que el The presidente Pentagon se is ha fairly well rodeado de staffed. generales, el So, Pentágono tiene you need to get advice bastante as the personal, y si usted como presidente Cuban Missile recibe Crisis, esos Kennedy wrote consejos, about por this. ejemplo, He durante la said crisis that de misiles de Cuba, Kennedy escribió the sobre Defense esto. Department people Él were dijo, saying, las "Nuke", personas del and the Ministerio de State Department people were Defensa saying, "Don't". estaban And haciendo so if you're only hágalo, hearing y from one el side, otro your- y your otro policy is otro gonna be ministerio decía que no, at si usted balance. apenas But, escucha I don't lo know que that tiene un lado Trump que is decir, giving va a much haber un thought to the- desequilibrio. the Yo no refugee creo que crisis Estados that's Unidos le coming esté as well. prestando mucha Axel, atención a la Venezuela. crisis de Well, refugiados. Venezuela- Axel, My opinion is Venezuela. that En Venezuela, mi which we all opinión, know is a narco-dictatorship, sabemos que es una I think they narcodictadura. export 60% Yo creo que of ellos coke that is exportan el consumed in Europe. 60% de la It goes cocaína through consumida en Venezuela. Europa, por lo menos el And it's 60% taken over pasa by por the cartels. You Venezuela. even have Japanese Y cartels, drug inclusive cartels in hay Venezuela, Russian carteles cartels, japoneses, everything. carteles So Venezuela rusos. has no Así way que out, which is not Venezuela violent. no puede You can- salir you- de esto that's sin my opinion. You violencia. will Esa not es get mi rid of the opinión. Maduro regime by No, talking with him. hablando con This is Maduro, nonsense. This is no not going to vamos happen. a... Maduro is not going to Venezuela have no too va a much to salir lose. del régimen The Maduro. O only sea, alternative in Maduro tiene Venezuela, mucho que perder. La and, única this is alternativa en also Venezuela, position of Diego y Arias, esa for es instance, who was la the posición president de of the- Diego Arias, quien the fue UN, the Council of Security in presidente UN. del Consejo de Seguridad de las Naciones is, Unidas. You have to whether have you need the Usted military, Venezuelan military tiene to que put an end to ser this, una but militar that's not Venezuela possible. para The only ponerle fin a alternative esto. I Y see si eso no es posible, la is, única some alternativa sort of foreign que yo intervention, veo which es una military intervention, which I intervención think it's militar very unlikely. extranjera, que es So, poco bottom probable. line, O Venezuela sea is going to que lo remain importante being es a que dictatorship Venezuela for a va a long continuar time. siendo That's una why I dictadura think durante we mucho will have a tiempo. massive Por eso refugee creo que crisis. We vamos a already tener have una it. crisis We will have masiva millions de of Venezuelans refugiados. Ustedes trying van to a leave Venezuela, tener many more than you millones de have now, venezolanos que and quieren the dejar situation Venezuela will mucho get much worse más de lo que vemos before ahora, y it gets better. se va a Gentlemen, thank you very empeorar much. It más was antes really de a que se pleasure to mejore. have Bueno, this conversation. señores, Gracias. muchas gracias por participar en este panel. Realmente ha sido un placer contar con ustedes. Gracias. Gracias a Hassam y a los invitados para esta segunda parte del foro. Es un gusto saludar ahora y darle la bienvenida al doctor David Luna Sánchez. Es el ministro de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Acompañan al ministro el doctor Pedro Marún, es el presidente de la Junta Directiva de FENALCO, y el doctor Guillermo Botero, el presidente de FENALCO Nacional.